El día que firmé los papeles del divorcio, mi exesposa me puso una tarjeta en la mano, como si quisiera humillarme. Estaba tan enojado que la olvidé por años. Hasta que las facturas del hospital de mi padre me acorralaron. Revisé el saldo. Y mi mano empezó a temblar. Estaba frente a un cajero automático, cuando mis manos empezaron a temblar. No fue un temblor dramático, nadie a mi alrededor lo habría notado, sino de ese tipo que sube desde los dedos hasta la muñeca, como si tu cuerpo hubiera entendido algo que tu mente aún no alcanza a procesar. La pantalla brillaba con un azul ordinario. El vestíbulo del banco olía ligeramente a café quemado y a desinfectante. Había entrado solo para revisar un saldo, eso era todo. No tenía planeado retirar ni un solo dólar. Pero cuando apareció el número, limpio y exacto, se me cerró la garganta y mi primer pensamiento no fue de alivio. Fue de miedo. Porque la cantidad en esa pantalla no le pertenecía al hombre al que mi exesposa solía llamar una carga. 2 años antes, yo había jurado que nunca tocaría esa tarjeta. El día que firmé los papeles del divorcio hacía frío, de esa manera en que el aire acondicionado siempre lo hace, demasiado limpio, demasiado cortante, como si el edificio quisiera borrar cualquier rastro de emoción antes de que pudiera asentarse. El anexo del juzgado del condado estaba situado entre un estacionamiento y una cafetería que atendía a abogados, quienes pedían su orden sin levantar la vista. Por dentro, las paredes eran de color beige y se veían cansadas. La alfombra había sido limpiada tantas veces que ya había perdido su color, y hasta su voluntad. Su abogado leyó los términos del acuerdo como si fuera una lista de compras. Sin pausas, sin énfasis. Activos divididos, cuentas cerradas, cada frase era pronunciada con el mismo peso que si hablara de leche o huevos. Yo no interrumpí. No negocié. En ese punto, solo quería que mi nombre desapareciera de la página. Firmé donde me indicaron, puse mis iniciales donde señalaban las pestañas amarillas. Recuerdo haber pensado lo extraño que era que algo tan definitivo cupiera en tan pocas hojas de papel. Yo tenía 49 años, era gerente de instalaciones para una empresa de logística regional, y había pasado la mayor parte de mi vida adulta resolviendo problemas en silencio, tuberías con goteras, envíos perdidos, o presupuestos que no cuadraban hasta que te quedabas mirándolos el tiempo suficiente. No era dramático por naturaleza, creía en manejar las cosas y seguir adelante. Cuando me levanté de la mesa, me sentí más ligero. No era una ligereza de felicidad, sino como si finalmente hubiera soltado una caja pesada que había cargado durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando ella se acercó. Olía a algo caro, algo limpio y agudo, con una dulzura por debajo, el tipo de perfume que se anuncia antes de que la persona lo haga. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Nunca lo había hecho, al menos no en los últimos años. Bueno, dijo ella, lo suficientemente alto para que el abogado y el secretario escucharan, eso es todo. Yo asentí. Cuídate, dije, dándome la vuelta hacia la puerta. Ella me tocó el brazo. No fue con suavidad, sus dedos presionaron lo justo para detenerme. Luego, deslizó algo en mi mano. Una tarjeta. De plástico, lisa, aún tibia por el calor de su palma. Para ti, dijo, y su voz se elevó, casual y teatral. Para que no andes por ahí diciendo que te dejé sin nada. Su pulgar presionó mis nudillos mientras cerraba mis dedos sobre ella. La presión fue deliberada, posesiva, un recordatorio de quien creía ella que aún tenía el control. Miré hacia abajo. Mi nombre estaba grabado en el frente con letras limpias y en relieve. Espaciado perfecto. Sin errores. Un regalo de despedida. Sentí que el calor subía por mi cuello, ese tipo de calor que aparece antes de que la ira se convierta en algo caótico. Sabía lo que ella quería. Quería que yo reaccionara, que estallara, que dijera algo hiriente que ella pudiera repetir más tarde como prueba de que yo era inestable, desagradecido o difícil. No le di ese gusto. Deslicé la tarjeta en mi billetera sin mirar los números y la miré a los ojos. Adiós, dije. La sonrisa en su rostro vaciló solo una fracción. Fue suficiente. En el ascensor de bajada, mi reflejo me devolvía la mirada desde las paredes de metal. Me veía más viejo de lo que me sentía, cansado,
pero entero. Saqué la tarjeta, le di una vuelta, y luego la guardé en la parte trasera de mi billetera como si no fuera más que un recibo. Para cuando llegué al estacionamiento, ya había tomado una decisión, nunca la usaría. Tenía trabajo. Tenía ahorros. Tenía orgullo. Lo que sea que esa tarjeta representara, no lo quería. No quería nada que viniera con sus huellas dactilares. Esa noche, pasé la tarjeta de mi billetera a un cajón en mi dormitorio, debajo de viejos manuales y documentos de impuestos que aún no había clasificado. Me dije a mí mismo que la trituraría más tarde, que la cancelaría o que la olvidaría. Y durante 2 años, así lo hice. La vida se asentó en algo más pequeño, pero más estable. Me mudé a un apartamento de una habitación más cerca del trabajo. Aprendí a disfrutar del silencio. Cocinaba comidas sencillas. Trabajaba más horas cuando los proyectos se acumulaban y regresaba a un lugar que se mantenía exactamente como lo había dejado. A veces pensaba en la tarjeta, de la misma forma en que piensas en una caja al fondo de un armario que no tienes ganas de abrir. La mayor parte del tiempo, no lo hacía, hasta que el teléfono sonó un martes por la mañana, antes de que el sol terminara de salir. El número del hospital parpadeó en la pantalla. Respondí al segundo timbrazo. ¿Señor Harris? Preguntó una mujer. Su voz era profesional, ya preparada para lo peor. Sí. Le llamo por su padre. Para cuando terminó de explicar, yo ya me estaba poniendo los jeans de ayer y buscando mis llaves. Complicaciones, pruebas, un traslado que necesitaba aprobación, palabras como urgente y recomendado se entrelazaban en la llamada. En el hospital, mi padre se veía más pequeño de lo que recordaba. Tenía tubos pegados al brazo y su piel estaba pálida contra las sábanas. Cuando abrió los ojos, intentó sonreír. Estoy bien, dijo. Yo asentí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. La oficina de facturación vino después. Una mujer con una carpeta y un tono ensayado señaló un número. No era imposible, solo era inmediato. El tipo de cifra que no espera al día de pago ni a las revisiones del seguro. Hice los cálculos en mi cabeza y sentí que el reloj corría en mi contra. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí el cajón. La tarjeta estaba exactamente donde la había dejado. Sin polvo, sin rayones, esperando. Solo necesito revisar, le dije a la habitación vacía, solo para ver. A la mañana siguiente, entré al banco. Y así fue como terminé mirando una pantalla, con la mano temblando, dándome cuenta de que lo que mi exesposa me había puesto en la palma no era generosidad. Era un mecanismo de control. No retiré nada esa mañana. Me aparté del cajero automático como si hubiera rozado un cable con electricidad y salí directamente del vestíbulo hacia la pálida luz del sol. Los autos se movían por la intersección. Un autobús siseó al detenerse. La gente sostenía tazas de café y miraba sus teléfonos, sin sospechar que mi sentido del equilibrio se había desplazado unos grados y que ya nada se sentía nivelado. Me senté en mi auto durante un largo minuto, con las manos en el volante, respirando lentamente. El número en esa pantalla se repetía en mi cabeza, no por los dígitos en sí, sino por lo incorrecto de su existencia. No era solo que fuera más de lo que esperaba, era más de lo que tenía sentido. Demasiado limpio, demasiado deliberado. Un dinero así no aparece en manos de alguien a quien mi exesposa solía describir como financieramente irresponsable, a menos que haya una historia turbia detrás. Conduje hacia el hospital en lugar de ir al trabajo. La sala de espera de la UCI olía a antiséptico y café viejo. La televisión en la esquina transmitía un programa matutino sin volumen, los presentadores sonreían demasiado bajo subtítulos sobre el clima y rupturas de celebridades. Me senté con la espalda contra la pared y saqué mi teléfono, revisando llamadas perdidas y mensajes que aún no había tenido la energía de responder. Una enfermera cruzó las puertas y me llamó por mi nombre. Su padre está estable, dijo, y yo exhalé sin darme cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Pero el traslado debe ocurrir hoy mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. Ella vaciló, de esa forma en que lo hace la gente cuando está a punto de darte una verdad envuelta en amabilidad. Unas pocas horas, dijo. Tal vez. Asentí. Está bien.
La oficina de facturación era una habitación con ventanales al final del pasillo, llena de vidrio y avisos plastificados. Una mujer con ojos cansados deslizó una tabla con un clip hacia mí. El total estaba en la parte inferior, resaltado en negrita. No era una cifra astronómica, era peor. Era alcanzable. Lo suficientemente cerca como para hacerte pensar que podrías estirarte y alcanzarla, si estabas dispuesto a doblegar algo en lo que creías. Puedo hacer un pago parcial, dije, más para mí que para ella. Ella asintió con un gesto profesional. Necesitaremos la confirmación para el traslado. Salí al pasillo y llamé al número de seguros que estaba al dorso de mi tarjeta. Después de 10 minutos de menús y música de espera, una representante me atendió, su voz era suave y llena de disculpas. Fuera de la red, autorización pendiente, se requiere revisión. Hablaba con frases diseñadas para sonar útiles sin prometer absolutamente nada. Le di las gracias y colgué. Llamé a mi banco para preguntar por un aumento temporal. Llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito para preguntar por un adelanto. Volví a hacer las cuentas. Nada de eso solucionaba el problema de hoy. Cuando volví a sentarme junto a la cama de mi padre, él abrió los ojos y observó mi rostro como si estuviera leyendo el clima. Pareces preocupado, dijo. Estoy pensando, respondí. Él me apretó la mano, con debilidad, pero con firmeza. No hagas ninguna estupidez por mi culpa. Casi me río. Casi. A primera hora de la tarde, el médico pasó con una tabla y una urgencia silenciosa que se instaló en mi pecho como un peso. El traslado mejoraría sus posibilidades, esperar complicaría las cosas. Salí al estacionamiento y me apoyé contra mi auto, sintiendo el sol caliente en mi nuca. Saqué mi teléfono y miré la pantalla sin marcar. El orgullo es algo extraño. Te dice quién crees que eres, pero también te dice en quién te niegas a convertirte. La tarjeta pesaba en mi bolsillo, aunque yo no la hubiera puesto allí. Se sentía como si se estuviera abriendo paso en mi conciencia. Conduje de vuelta al apartamento después del atardecer, con las luces de la ciudad desdibujándose en los bordes. El lugar estaba en silencio cuando entré. Dejé las llaves en la encimera y fui directo al dormitorio, abriendo el cajón de los manuales y las carpetas de impuestos. La tarjeta captó la luz cuando la levanté, con sus bordes brillando. Mi nombre me devolvía la mirada, grabado y confiado. Solo una revisión, dije de nuevo, como si repetirlo pudiera hacerlo realidad. No la tocaré. Pensé en la mano de mi padre sobre la mía, en la mirada del doctor, y en la forma en que el tiempo se comprime cuando estás contra la pared. El vestíbulo del banco estaba más tranquilo por la noche. El mismo cajero automático, el mismo brillo azul. Deslicé la tarjeta, introduje el PIN que ella me había dictado hace 2 años como si fuera un chiste, y seleccioné el saldo. Cuando apareció el número, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No porque significara alivio, sino porque significaba algo completamente distinto. No era ayuda, era munición. No esperé a pensarlo bien. Saqué la tarjeta y me dirigí directamente a la fila de los cajeros. Cuando fue mi turno, deslicé la tarjeta sobre el mostrador sin decir palabra. Necesito entender esta cuenta, dije. La mirada de la cajera se dirigió a la pantalla, luego volvió a mi rostro. Un momento, dijo, y se puso de pie. Unos minutos después, un hombre con traje oscuro se acercó, su sonrisa era entrenada y cuidadosa. ¿Señor Harris? Preguntó. Hablemos en un lugar privado. La habitación a la que me llevó era pequeña y no tenía ventanas. Cerró la puerta con suavidad, como si la conversación dentro debiera ser contenida. Hay una alerta en esta cuenta, dijo después de revisar mi identificación. Actividad inusual, revisión de cumplimiento. Yo no he hecho nada, respondí. Yo no la abrí. No he movido dinero. Él asintió. Por eso necesito ser muy claro. No retire fondos. Si lo hace, complica las cosas. ¿Complica? ¿Cómo? Pregunté. De formas que usted no querría, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Podría parecer participación. Mi teléfono vibró en mi bolsillo.
No necesité mirar para saber quién era. Pedí documentación, un número de caso, un resumen impreso y una confirmación de que yo había reportado el problema y no había accedido a los fondos. Las cejas del gerente se elevaron ligeramente. No estaba ofendido, solo sorprendido. Mientras imprimía el papeleo, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Lo viste, verdad? Haz lo que te dije. Sin dramas. La habitación se sentía más pequeña. Cuando me entregó los papeles, le di las gracias y me puse de pie. No me llevaré nada, dije. Solo quiero una prueba de que estuve aquí. Afuera, la ciudad se sentía más ruidosa, más cercana. Me detuve en la acera con los papeles en la mano y el teléfono vibrando en mi bolsillo, y entendí algo con una claridad que acalló todo el ruido. La tarjeta no había sido un regalo, era una trampa. Y si fallaba, el costo no sería solo dinero, sería mi nombre. La estación de policía estaba tranquila, de esa forma en que se ponen los lugares después de la hora pico. Sin sirenas, sin gritos, solo el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el barajar de papeles. Me senté en una silla de plástico frente a un escritorio que había visto décadas mejores, y expliqué con calma por qué estaba allí. Creo que alguien abrió una cuenta bancaria usando mi información, dije. Y me están presionando para que retire dinero. El oficial ni siquiera parpadeó. Ya había escuchado versiones de esto antes. Tomó mi identificación, escribió durante un rato y me pidió que repitiera fechas y nombres. Cuando levantó la vista, su voz era plana y directa. Hizo lo correcto al no tocar el dinero, dijo. Si lo hubiera hecho, esta sería una conversación muy diferente. Imprimió un informe, lo deslizó por el escritorio y señaló el número de caso. Guarde esto. Entréguelo al banco. No interactúe con quien sea que lo esté contactando. Asentí. ¿Y si siguen presionando? Suelen hacerlo, dijo. Documente todo. Al salir, mi teléfono volvió a vibrar. No abrí el mensaje. Todavía no. De vuelta en el hospital, los pasillos se sentían más largos. El equipo de traslado estaba esperando la confirmación. Entregué lo que tenía, fondos prestados por un amigo y una línea de crédito parcial que había logrado desbloquear. Fue suficiente para mover a mi padre. No era suficiente para arreglarlo todo, pero sí para ganar tiempo. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, me quedé allí con las manos en los bolsillos, viendo cómo se alejaban. Sentí un alivio, agudo y breve, seguido por la pesada comprensión de que esto no había terminado. No había solucionado nada, solo había evitado una trampa. Esa noche, extendí los papeles sobre la mesa de mi cocina, estados de cuenta, el informe policial y capturas de pantalla de mensajes que aún no había respondido. Etiqueté una carpeta y deslicé todo dentro. Se sentía ridículo y necesario al mismo tiempo, como construir una cerca en la oscuridad. Finalmente abrí los mensajes. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Solo retíralo. Lo necesitas de todos modos. Escribí una respuesta y la borré. Escribí otra, también la borré. Luego, escribí algo neutral, algo que no revelara nada. El banco dice que hay un problema. No me dejan tocarlo. La respuesta llegó rápido, siempre dicen eso. Solo tienes que saber cómo hacerlo. Esa frase se quedó ahí, brillando en mi pantalla, pesando más de lo que el dinero jamás lo había hecho. A la mañana siguiente, el banco llamó. Hablamos del departamento de fraude, dijo una mujer con tono preciso. Necesitamos hablar con usted sobre actividad reciente. Salí de una sala de reuniones en el trabajo y me apoyé contra la pared. Ella explicó que la cuenta había sido marcada internamente, que había transferencias que no coincidían con mi perfil y que alguien había intentado iniciar acciones adicionales durante la noche. ¿Acciones adicionales como cuáles? Pregunté. Como abrir una línea de crédito vinculada, dijo. Fue bloqueada. Cerré los ojos. Yo no hice eso. Lo sabemos, respondió ella, pero necesitamos documentarlo formalmente. Me envió formularios por correo electrónico. Los imprimí, los firmé y los escaneé de vuelta. Cada paso se sentía como apilar sacos de arena mientras el nivel del agua subía.
En el almuerzo, me reuní con mi abogado en un café cerca del juzgado. No me preguntó cómo estaba. Extendió documentos sobre la mesa y se puso a trabajar. «Quieren que toques el dinero», dijo, señalando la pantalla donde el mensaje de mi exesposa aparecía congelado. «Porque una vez que lo haces, son tus huellas las que quedan en la transacción». «Así que no lo haré», dije. «Exacto», respondió él. «Deja que hablen. Deja que expliquen. Las instrucciones son evidencia». Esa tarde llegó otro mensaje: «Reúnete conmigo. Necesitamos hablar en persona». No respondí. Se lo reenvié a mi abogado. Para la noche, sentía que vivía en dos mundos a la vez, uno donde mi padre yacía sedado en una cama de hospital, con máquinas dándole ritmo a su pecho, y otro donde mi teléfono seguía iluminándose con recordatorios de que alguien creía que todavía tenía acceso a mi vida. El siguiente mensaje lo cambió todo. Era una foto. Yo, de espaldas, de pie en el pasillo de la UCI, el reloj en la pared era visible y la marca de tiempo innegable. «Sé lo que estoy haciendo», decía el texto. Mis manos se enfriaron. Miré la imagen hasta que los bordes se borraron. Ella no había adivinado dónde estaba. No se lo había oído decir a alguien más. Había estado lo suficientemente cerca como para tomar una foto. Reenvié la foto a mi abogado y al detective. Luego, me senté en el borde de la cama y me obligué a respirar. El pánico era exactamente lo que ella quería. El pánico hace que la gente cometa errores. Apareció un nuevo mensaje, esta noche, en el estacionamiento frente al hospital. 8 de la tarde. Ven solo. No respondí de inmediato. Caminé hacia la ventana y observé cómo el tráfico avanzaba lentamente, con las luces rojas extendiéndose en la distancia. Luego escribí una palabra: ¿dónde? La dirección llegó al instante. Cuando se la mostré al detective, él asintió. «Bien», dijo. «Haremos esto de la forma correcta». A las 7:45, me paré cerca del café del hospital, donde las cámaras eran visibles y la gente entraba y salía. Revisé mi teléfono, comencé una grabación y esperé. Ella llegó a tiempo. El mismo perfume, la misma confianza. Sonrió como si todo esto fuera un malentendido que aclararíamos tomando un café. «Te ves cansado», dijo. «Lo estoy», respondí. Ella se acercó más. «No finjamos. Necesitas el dinero. Necesito que hagas lo que te dije». «No puedo», dije con calma. «Está bloqueado». «Lo sé», dijo ella demasiado rápido. Luego se detuvo, mirándome a la cara. Incliné la cabeza. «¿Lo sabes?» Ella se rió, un sonido corto. «Por supuesto que lo sé. Yo lo configuré». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier número en una pantalla. Antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono vibró. Una notificación del banco: «Alerta, se detectó nueva actividad en la cuenta». Miré la pantalla y sentí que el peso cambiaba de lugar otra vez. No había solo una trampa, había otra abriéndose debajo. No reaccioné cuando llegó la alerta. No le mostré mi teléfono ni dejé que mi rostro cambiara. Había aprendido, en algún lugar entre la oficina del banco y el pasillo de la UCI, que el control no se trata de poder, sino de ritmo. Quien se mueve primero, generalmente pierde. Ella me observaba de cerca, buscando una grieta en mi actitud. «¿Qué pasa?», preguntó. «Malas noticias». Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. «Solo trabajo». «Ya sabes cómo es». Ella sonrió como si supiera más que yo. «Siempre lo sé». Nos quedamos allí un minuto más, con el espacio entre nosotros lleno de cosas que no decíamos. Luego dio un paso atrás, revisando su reloj como si esta fuera una reunión que ella misma había programado. «Piensa en lo que te dije», me soltó. «No estás tan atrapado como crees». Se alejó antes de que yo pudiera responder, con sus tacones resonando sobre el pavimento. Esperé hasta que se fue antes de exhalar.
Dentro del hospital, encontré un rincón tranquilo cerca de los ascensores y llamé al número de la alerta. Un hombre respondió, con voz cortante y profesional. Prevención de fraudes, dijo. Necesitamos verificar cierta información. Explicó que se había iniciado una cuenta digital usando mi número de seguro social hacía menos de una hora. Institución diferente, interfaz diferente, mismo nombre. ¿Fue aprobada? Pregunté. No, dijo, pero el intento provocó una cascada de alertas. Necesitamos cerrar esto ahora mismo. Cerré los ojos. Dígame qué tengo que hacer. Él no tuvo prisa. Primero, documentamos que usted está físicamente presente aquí. Segundo, congelamos toda actividad relacionada. Tercero, usted presenta un anexo a su informe existente. Papeleo. Otra vez, siempre papeleo. Seguí sus instrucciones paso a paso, apoyado contra una pared fría mientras las enfermeras pasaban con carritos y conversaciones rápidas. Cuando terminó, me dio un número de referencia y lo repitió 2 veces. Anote esto, dijo. Este es su anclaje. Me envié el número por mensaje de texto y lo reenvié a mi abogado y al detective. Luego volví a sentarme con mi padre. Las máquinas zumbaban suavemente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Acerqué una silla y observé su rostro, memorizándolo por si necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto de la manera difícil. Mi teléfono vibró. ¿Por qué me ignoras? No respondí. Siguió otro mensaje, no tienes tiempo para esto. Tu papá tampoco. Ese caló más hondo. Me levanté y salí de la habitación, con la mandíbula tensa. En el pasillo, llamé a mi abogado de nuevo. Él escuchó sin interrumpir, luego dijo, bien. Esto es bueno. No se siente bien, respondí. Nunca se siente bien, dijo él, pero ahora tenemos un patrón. 2 cuentas, presión, proximidad. Ella está escalando. ¿Qué quieres que haga? Exactamente lo que estás haciendo, dijo. Nada imprudente, todo documentado. A medianoche, el detective se reunió conmigo en una pequeña oficina junto al pasillo principal. Ya había visto la nueva alerta. No solo intentó mover dinero, dijo. Intentó recuperar el acceso después de que bloqueaste la primera puerta. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora dejamos que siga hablando, dijo. Y seguimos grabando. Para cuando llegué a casa, era más de la 1 de la mañana. Cambié las contraseñas otra vez, activé cada función de seguridad que pude encontrar y revisé mis informes de crédito línea por línea. No había deudas nuevas todavía, solo el tenue contorno de una intención. Dormí 3 horas y desperté con un mensaje, mañana por la mañana, arregla esto o lo haré yo. Lo reenvié y no respondí. En la sucursal central del banco, más tarde esa mañana, una especialista en fraudes se reunió conmigo en una oficina de paredes de vidrio. Me guió a través de cronogramas, direcciones IP e intentos de inicio de sesión. Hablaba con un lenguaje cuidadoso, pero el significado era claro, alguien había sido persistente y organizado. Estamos congelando todo, dijo ella. Y estamos emitiendo cartas que certifican que usted no autorizó nada de esto. Bien, respondí. Necesito copias. Ella asintió. Las tendrá hoy mismo. Al salir, mi teléfono volvió a vibrar. Puedo hacer que todo esto desaparezca, decía el mensaje. Solo haz lo que te dije. Efectivo, sin gerentes. Me detuve. Efectivo. Envié una captura de pantalla al detective y a mi abogado. La respuesta llegó casi al instante, ahí está. Esa es la línea. De vuelta en el hospital, observé a mi padre dormir y sentí que algo encajaba en su lugar. El miedo no se había ido, pero se había vuelto más agudo. Ahora tenía una dirección. Esa tarde, envié un solo mensaje, corto y neutral, exactamente lo que mi abogado sugirió, tengo miedo. El banco congeló todo. Dime exactamente qué quieres que haga. La respuesta fue inmediata, dices que fue un malentendido. Quitas el bloqueo.
Retiras. Haré que alguien se reúna contigo. ¿Alguien? Me quedé mirando la palabra hasta que se volvió borrosa. Luego la reenvié y guardé mi teléfono. Por la noche, el detective llamó. Estamos listos, dijo. Si ella sigue presionando, actuamos. Me senté junto a la cama de mi padre, sosteniendo su mano, sintiendo el pulso constante bajo su piel. Por primera vez desde que esto comenzó, mis manos no temblaban. No tenía pánico. Estaba construyendo un expediente. Lo primero que noté fue lo ordinaria que se sentía la tarde. La luz del sol se derramaba sobre el patio del hospital. Una voluntaria daba indicaciones con una sonrisa. Alguien se reía cerca de las máquinas expendedoras. El mundo no había cambiado solo porque el mío se hubiera reducido a un único problema con demasiadas aristas. Me senté en un banco con el teléfono boca abajo en mi mano e intenté memorizar el patrón de respiración de mi padre desde la distancia, como si eso pudiera anclarme. El detective me había dicho que me mantuviera en espacios públicos, donde hubiera cámaras. Se sentía extraño pensar en la seguridad como algo a lo que te acercas, en lugar de algo que posees. Mi teléfono vibró. ¿Sigues ahí? No respondí. Observé a un hombre con uniforme médico correr por el patio, con el café salpicando su taza, y conté mis respiraciones hasta que la pantalla se oscureció de nuevo. Entré de nuevo y le pedí a la enfermera jefa que anotara que nadie más que yo estaba autorizado para recibir información sobre mi padre. Ella asintió, escribió y me pidió que repitiera mi nombre y número. Hice que me los leyera de vuelta. No era paranoia, era proceso. Al final del pasillo, el detective esperaba con un café que no había tocado. Parecía alguien que había aprendido a mezclarse en los lugares, chaqueta neutral, postura poco llamativa. Es persistente, dijo, mirando mi teléfono cuando se iluminó de nuevo. Eso suele significar que está bajo presión. ¿De quién? Pregunté. Él se encogió de hombros. Podría ser deuda, podría ser ego, o ambas cosas. Llegó otro mensaje: no quiero hacer esto por las malas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Qué es por las malas? Pregunté en voz alta, aunque no lo escribí. Está intentando sacarte de tu posición, dijo el detective. No se lo permitas. No lo hice. Una hora después, mi abogado llamó con una actualización. El banco había emitido la primera carta confirmando actividad no autorizada. El segundo intento de cuenta estaba oficialmente bajo investigación. Me dijo que guardara cada mensaje, cada llamada perdida. Resbalará, dijo. La gente así siempre lo hace. El resbalón llegó antes de lo que esperaba. Fue otra foto. Esta mostraba el costado de mi auto en el estacionamiento del hospital. El ángulo era bajo, como si hubiera sido tomada rápido. El texto era una sola frase: no tienes por qué estar solo en esto. Me quedé mirándola hasta que el detective se acercó. Eso es proximidad, dijo. Está probando los límites. Mi teléfono sonó inmediatamente después. Número desconocido. No respondas, dijo él. Respondí. Su voz llegó clara y controlada, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. Estoy tratando de ayudarte, dijo ella. Estás convirtiendo esto en algo que no tiene por qué ser así. Tomaste fotos de mi auto, respondí, manteniendo mi tono plano. Ella se rió suavemente. Estaba cerca. Quería ver cómo lo estabas llevando. Eso no es ayuda, dije. Tampoco lo es alargar esto, replicó ella. Estás cansado. Tu papá está enfermo. Yo puedo hacer esto más fácil. ¿Cómo? Pregunté. Hubo una pausa. Tú ya sabes cómo. No respondí. Ella bajó la voz. Te veré en 10 minutos por la salida norte. Hablemos como adultos. Miré al detective. Él asintió una vez. Está bien, dije. Lugar público. Ella aceptó demasiado rápido. La salida norte daba a una plaza con bancos y un puesto de café.
La gente pasaba en filas constantes. Me puse donde el ángulo de la cámara fuera claro y esperé. Ella llegó con gafas de sol y un abrigo que solía reservar para la corte. Se las quitó al acercarse, con su sonrisa ensayada y familiar. «Te ves agotado», dijo. «Lo estoy», respondí. Señaló un banco. «Siéntate». Me quedé de pie. «¿Qué quieres?» Ella suspiró como si yo fuera el difícil. «Quiero que dejes de fingir que esto es algo que no es. El dinero es tuyo. Está a tu nombre». «Está bajo investigación», dije. Ella descartó eso con un gesto de la mano. «Temporal. Estas cosas siempre lo son». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Ella vaciló solo una fracción. «He tratado con bancos antes». Asentí. «¿Y la segunda cuenta?». Sus ojos se alzaron. «¿Qué segunda cuenta?». «La que abrieron esta mañana», dije, usando mi seguro social. El silencio se extendió entre nosotros. Una pareja pasó detrás de ella, discutiendo en voz baja sobre el almuerzo. Ella se recuperó rápido. «Te estás imaginando cosas», dijo. «Estás bajo mucho estrés». Me incliné un poco hacia ella. «Entonces, ¿por qué me dijiste que usara efectivo?». Su mandíbula se tensó. «Porque los gerentes complican las cosas». «O porque el efectivo no deja el mismo rastro», dije. Ella volvió a sonreír, ahora con más frialdad. «Estás siendo dramático». «Estoy siendo cuidadoso», respondí. Se acercó más, bajando la voz. «Escúchame. Quitas el bloqueo. Retiras. Envío a alguien a buscarte. Cerramos esto. Tu papá recibe lo que necesita». «Alguien», repetí. Ella asintió. «No quiero involucrarme directamente». «¿Por qué no?», pregunté. Sus ojos se endurecieron. «Porque no tengo por qué hacerlo». Eso fue suficiente. Di un paso atrás y dejé que el espacio entre nosotros creciera. «No lo voy a hacer», dije. Su sonrisa desapareció. «Crees que estás ganando», dijo ella, «pero no es así». «No necesito ganar», respondí. «Solo necesito mantenerme limpio». Me miró fijamente durante un largo segundo y luego se volvió a poner las gafas de sol. «Siempre pensaste que eras mejor que yo», dijo. «Veamos cómo te resulta eso». Se dio la vuelta y se alejó. El detective apareció a mi lado, ya marcando un número. «Eso estuvo bien», dijo. «Muy bien». Mi teléfono vibró una vez más mientras la veíamos desaparecer entre la multitud. Última oportunidad. No respondí. Volví arriba y me senté con mi padre hasta que terminaron las horas de visita. Su respiración era constante. Sostuve su mano y dejé que el peso de todo se asentara en algo que yo pudiera cargar. Afuera, la noche cayó sobre la ciudad. Las luces se encendieron. La gente se fue a casa. En algún lugar cercano, ella estaba observando. Y en algún otro lugar, un expediente con mi nombre se hacía más grueso por momentos. La llamada llegó justo después del amanecer, cuando la ciudad aún no decidía qué tipo de día iba a ser. Estaba sentado en mi auto fuera del hospital, con las manos envueltas en un vaso de café de papel que no había probado, viendo las puertas automáticas abrirse y cerrarse para las enfermeras que cambiaban de turno. «Hablamos de la unidad de prevención de fraudes del banco», dijo la voz. «Calma, precisa, el tipo de calma que no intenta consolarte porque no espera que entres en pánico. Necesitamos que venga hoy mismo». «Estuve allí hace poco», dije. «Sí», respondió ella. «Por eso esto es urgente». Cerré los ojos. «¿Qué pasó?». «Se abrió con éxito una cuenta digital durante la noche usando su número de seguro social», dijo. «Institución diferente, plataforma asociada. Intentó acceder a una línea de crédito a las 5:12 de la madrugada». Las palabras se apilaron en mi cabeza como ladrillos. «Abierta con éxito. Línea de crédito. Durante la noche».
Yo no autoricé nada, dije. Lo sabemos, respondió ella, pero necesitamos cerrar esto en persona y documentar su presencia. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté. Ella hizo una pausa. ¿Antes de que alguien lo intente de nuevo? No mucho. Colgué y me quedé allí sentado, mirando el reflejo de la fachada de vidrio del hospital. 2 cuentas, 2 intentos, 2 historias esperando ser escritas a mi nombre si no me mantenía por delante de ellas. Dentro, mi padre dormía, con las máquinas haciendo el trabajo que su cuerpo estaba demasiado cansado para manejar por sí solo. Subí a verlo antes de irme. Sus ojos se abrieron apenas cuando pronuncié su nombre. Volveré pronto, le dije. Tengo que encargarme de algo. Él asintió, apretando mis dedos con la poca fuerza que le quedaba. Hazlo bien, dijo. Le prometí que lo haría. La especialista en fraudes me recibió en una oficina limpia y silenciosa que olía ligeramente a tóner de impresora. No perdió el tiempo. Giró su pantalla para que yo pudiera ver fragmentos sin darme acceso, fechas, números parciales y una dirección de correo electrónico que no era la mía. Esta cuenta fue abierta a través de un canal digital, dijo ella. Usó un número de teléfono y un correo que no tenemos en nuestros archivos para usted. Reconocí el código de área. Se me hundió el estómago. Era de una parte de la ciudad cerca de donde mi ex trabajaba después del divorcio. La estamos congelando, continuó ella, pero necesitamos dejar constancia de que alguien está intentando recuperar el control activamente. ¿Recuperar? Pregunté. Sí, dijo ella, lo que sugiere que esperaban resistencia. Imprimió documentos, los deslizó por el escritorio y señaló dónde debía firmar. Leí cada línea, declaré la no autorización, solicité la preservación de evidencia y pedí una declaración escrita que confirmara el fraude y el bloqueo. Cuando me levanté para irme, me entregó una carta sellada. Guárdela, dijo. Afuera, mi teléfono volvió a vibrar, estás empeorando las cosas. Van a pensar que mientes. Reenvié el mensaje y no respondí. Para cuando regresé al hospital, el detective estaba esperando. Leyó los nuevos documentos lentamente y luego asintió. 2 cuentas cambian el panorama, dijo. Esto no es impulsivo. Está estructurado. ¿Y qué significa eso? Pregunté. Significa que tú no eres el objetivo, respondió él. Eres la herramienta. Las palabras calaron en mí como agua fría. Todo lo que ella había dicho, cada presión para que yo retirara, para que usara efectivo, para que me moviera rápido y en silencio. Ella no necesitaba el dinero a mi nombre. Necesitaba mis manos sobre él. Esa tarde, mi abogado llamó con una actualización. Tenemos suficiente para un informe ampliado, dijo. Patrón de coerción, mal uso de identidad, posible conspiración. ¿Conspiración con quién? Pregunté. Con quien sea que ella dijo que enviaría, respondió él. Y con cualquiera que esté esperando al otro lado del retiro de dinero. Como si hubiera sido invocado por el pensamiento, mi teléfono se iluminó, sé que estás en el hospital. No tienes que hacer esto solo. Sentí que la ira subía, lenta y constante, no explosiva, sino enfocada. Escribí una frase, exactamente como sugirió mi abogado, tengo miedo. Dime exactamente qué hacer para no meterme en problemas. La respuesta llegó en segundos, vas a la sucursal. Dices que cambiaste de opinión. Quitas el bloqueo. Retiras efectivo. Enviaré a alguien a buscarte para que no tengas que cargarlo. Lo leí 2 veces, luego una vez más. Alguien otra vez. Se lo reenvié tanto al detective como a mi abogado. El detective sonrió por primera vez. Ahí está, dijo. Instrucción, inducción, tercera parte. Esa noche, volví a sentarme con mi padre. La UCI estaba más tranquila ahora, con las luces bajas y las voces tenues. Sostuve su mano y dejé que el ruido del día se desvaneciera en el ritmo de las máquinas. Me estoy encargando, le dije suavemente. De la forma correcta. No respondió, pero su agarre se tensó lo justo para que pudiera sentirlo.
Cuando salí al pasillo, mi teléfono vibró de nuevo, mañana por la mañana, a primera hora. No hagas que vaya a buscarte. No respondí. Bajé al estacionamiento con el detective y me senté en mi auto, con el motor apagado y las paredes de concreto encerrándome. Por primera vez desde que esto empezó, sentí algo parecido a la claridad. Ella pensaba que estaba cerrando la red sobre mí. Lo que realmente estaba haciendo era atar nudos, y los nudos siempre dejan marcas. Para la medianoche, el banco había emitido una segunda carta. La policía había añadido la nueva cuenta al informe. Mi abogado presentó una solicitud de emergencia para preservar los registros digitales en todas las instituciones. Me quedé despierto en mi apartamento, mirando al techo, repitiendo sus palabras en mi cabeza, mañana por la mañana, a primera hora. No tenía miedo de lo que ella pudiera hacer. Pensaba en lo que diría a continuación, porque esa era la diferencia ahora. Yo no estaba reaccionando. Estaba esperando. La mañana llegó sin ceremonias. Sin un amanecer espectacular, sin un cambio dramático en el aire. Solo la misma luz pálida deslizándose entre los edificios mientras yo estaba fuera del hospital con una taza de café enfriándose en mi mano. Mi teléfono estaba en silencio por una vez, y ese silencio me decía más que cualquier mensaje. Ella estaba esperando, confiada, segura de que hoy las cosas saldrían a su manera. Subí a ver a mi padre antes de hacer cualquier otra cosa. Se veía más estable que la noche anterior, no mejor, solo resistiendo. Sus ojos se abrieron cuando dije su nombre y buscó mi rostro, de la forma en que lo hacen los padres cuando saben que algo importante está pasando. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estoy, dije. Y esta vez, era verdad. Volveré pronto. Él asintió, confiando en mí como siempre lo había hecho, incluso cuando yo no lo merecía. Esa confianza era la línea que no permitiría que nadie cruzara. Abajo, en el vestíbulo, el detective esperaba cerca del mostrador de seguridad, pareciendo uno más del lugar. Me entregó una pequeña grabadora y señaló mi teléfono. ¿Batería llena?, preguntó. Sí. Bien, dijo. Hoy no arreglas nada. Solo escuchas. A las 8:12 de la mañana, mi teléfono vibró. ¿Estás listo? Respiré hondo y escribí lentamente, estoy en el banco. Tengo miedo. Dime exactamente qué decir. La respuesta llegó rápido, les dices que reaccionaste de forma exagerada. Dices que es tu dinero y que lo necesitas hoy. Quitas el bloqueo. Luego retiras efectivo. No hables con un gerente. Ahí estaba. Limpio, directo, registrado. Lo reenvié y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. El detective sonrió. Eso es suficiente, dijo. Pero aceptaremos un poco más si ella lo ofrece. No fui al banco. Volví arriba y me senté con mi padre, contando los segundos entre los pitidos del monitor. A las 9:03, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Por qué tardas tanto?, respondí, están haciendo preguntas. Su respuesta llegó afilada, ignóralos. Ellos no importan. Tú sí. Cerré los ojos. Ahí estaba de nuevo, la mentira que ella siempre había usado, esa idea de que las reglas son flexibles si te sientes lo suficientemente justificado. A las 9:17, otro mensaje, si no lo quitan, diles que estás pagando una factura del hospital. Lo entenderán. El detective se acercó cuando se lo mostré. Te está diciendo cómo saltarte las protecciones, dijo. Eso es intención criminal. A las 9:26 llegó el mensaje final, si no puedes hacerlo ahí, vete. Enviaré a alguien a buscarte. Solo efectivo. No respondí. En su lugar, bajé al café frente al hospital y me senté donde las cámaras tuvieran una vista clara. Pedí un café y esperé. Ella llegó 10 minutos después. Sin gafas de sol esta vez, sin sonrisa. Me vio de inmediato y se acercó, con la postura tensa por la urgencia. ¿Por qué no respondes?, exigió, bajando la voz. Esto se está desmoronando. La miré. Dijiste que enviarías a alguien.
Ella se congeló. ¿Qué? El efectivo, dije con calma. Dijiste que enviarías a alguien a buscarme. Su mandíbula se tensó. Estaba hablando de forma hipotética. ¿A quién? Pregunté. ¿A quién vas a enviar? Ella miró a su alrededor y luego se inclinó hacia mí. No necesitas saber eso. Qué gracioso, dije, porque es mi nombre el que está en todos los documentos. Se enderezó. Estás siendo difícil a propósito. Estoy siendo cuidadoso, respondí. Dio un paso más hacia mí, bajando la voz aún más. Si no haces esto, te vas a arrepentir. La miré a los ojos. ¿Eso es una amenaza? Ella se burló. No seas dramático. Responde a la pregunta, dije. Su teléfono vibró. Lo revisó y luego volvió a mirarme, con la frustración rompiendo su fachada de control. ¿Te crees tan listo?, dijo ella. ¿Crees que el papeleo te protege? Lo hace, dije, cuando es la verdad. Ella abrió la boca para responder. En ese momento, el detective entró en escena. No la agarró. No levantó la voz. Simplemente mostró su placa y dijo, «Señora, tenemos que hablar». El color desapareció de su rostro. «¿Qué es esto?», exigió. «Esto es ridículo». «Tal vez», dijo él, «pero tenemos algunas preguntas sobre cuentas bancarias, uso de identidad y las instrucciones que ha estado dando». Ella se volvió hacia mí con los ojos encendidos. «¿Tú hiciste esto?». Me puse de pie. «Yo lo documenté», dije. «Hay una diferencia». Se la llevaron tranquilamente. Sin escenas, sin gritos, solo el suave arrastrar de sillas mientras la gente les abría paso. Mi teléfono vibró una última vez, una notificación de la unidad de fraude del banco confirmando el bloqueo total y la preservación de registros en todas las instituciones. Otro mensaje de mi abogado, «Estamos avanzando. Estás protegido». Volví arriba y me senté con mi padre mientras el día avanzaba. Por la noche, el médico me dijo que el traslado había ayudado. No estaba fuera de peligro, pero estaba estable. Eso era suficiente. Tarde esa noche, salí del hospital hacia un aire que se sentía más ligero de lo que se había sentido en días. La ciudad se movía a mi alrededor, ajena e indiferente, exactamente como debe ser. La venganza silenciosa no se parece al triunfo. Se parece a una carpeta con fechas y firmas. Se parece a la moderación. Se parece a elegir no convertirte en aquello que alguien más intentó hacer de ti. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido empujado hacia un error para que alguien más pudiera culparte por ello, quiero que sepas esto, no eres débil por hacer una pausa. No estás equivocado por documentar. Y no estás solo. Me gustaría saber desde dónde me escuchas y si esta historia te resultó familiar. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Tenemos muchas más historias como esta para contar, y si no quieres perdértelas, considera suscribirte y quedarte con nosotros mientras seguimos adelante juntos. Algunas batallas son ruidosas. Las que más importan, son silenciosas.